¿Qué tal, comunidad? Aquí nuestro abogado Rey Ibarra Maldonado. Como siempre, un gusto. Hoy es el 27 de abril. Cambios muy importantes anunciados hoy por el Departamento de Seguridad Nacional. Voy a empezar en inglés, pero como entras, si tienen preguntas en español, póngalos ahí. Pero pone mucha atención y por favor compartir ese video, especialmente si tiene familia de El Salvador, de Guatemala, de Honduras o de Colombia. Unos cambios grandes hoy para personas, pues realmente esto afecta a todos, pero hay un beneficio bueno para personas de esos 4 países. Okay? So, por favor, compartir ese video con amigos familiares de esos 4 países y comparten a todos, ¿verdad? Voy a ya cambiar a inglés, pero otra vez ponen sus preguntas en español si ustedes quieren. All right, ladies and gentlemen, some major changes today announced by the Department of Homeland Security and the Biden administration. As you know, what's happening is the Title 42 is set to end on May 11th. So politicians are freaking out. The Biden administration is freaking out. Everybody's worried about a sudden onslaught at the border. And quite frankly, and April 27th is today's date, I don't think that's going to happen, right? Here's the thing about Title 42. Everybody says it's going to go away May 11th, and it does appear that it will, but then they think there's going to be a mass entry of people, for months and months to come. The reality is, if someone wants to come across the border right now, they come across, if they get caught and say Title 42, they get put back. They can try to cross again. If they get caught, Title 42, they go back. It goes like that, like that, like that until the person can get here, right? Now, the change is going to happen on May 11th, and the Biden administration says this very clearly in their announcement today. They're going to start using Title 8, which means instead of just telling somebody, Title 42, I'm sending you back, they're going to say, I'm giving you an expedited order of removal, which is essentially a deportation order, just the same as power as comes from the judge. And if you cross again, instead of putting you back, we're going to send you over to be prosecuted for illegal reentry after removal. And then once someone gets 30 days in jail, time served, then 30 days, then 45 days, then 60 days, versus now where they're just getting sent back, right? That's a big difference. Muchas gracias, Defensa Comunitaria. Yo estoy listo a estar con ustedes el momento que tiene otro taller. Me avisa, por favor. Voy a seguir en inglés, pero también voy a hacer en español en unos momentitos. Okay? So the announcement today was that, okay, Title 42 is going to end. We're going to start processing everybody and their mother for more deportations. Let's show it to you, right? Why don't I show it to you here? So here's the announcement today. Fact sheet, U.S. government announces sweeping new actions to manage regional migration. Right? So the first part that they're talking about here is, and again, this is all political. This is really so that the Biden administration can say, look we are trying to stop people from coming across the border. So when he runs for re-election, he can get up there and say, I announced this, and I did this, and I did that. Well, what did he do, right? One thing that they're doing is that they're expanding access to the CBP-1 app, which is a new development under the Biden administration where they're saying, you want to apply for asylum, download this app, ask for an appointment at the border. Right now, it's really only available at the border. What they're saying here is they're going to open that up a little bit more to parts of Central and Northern Mexico, which I like a lot. It's like, why do you have to make that crazy journey to the border and then download the app? Why can't you do it somewhere else, right? So there's a few changes here that I think will be good. The new family reunification program, this one is good for not a lot of people, but for the people that it helps, it's pretty awesome, right? So if you're from El Salvador, Guatemala, Honduras, or Colombia, if you have an approved I-130, they're going to open up a process to where you can apply to be considered for parole to come in while you're waiting. What does this mean? All right. Immigration law is very confusing. Okay? Here are these categories. So the easiest example for me to use is brothers and sisters, F4 here.
brothers and sisters of adult U.S. citizens. Okay? So if you are a U.S. citizen and your brother or your sister lives in El Salvador, Guatemala, Honduras, or Colombia, and you want to sponsor them over, they're category F4, which for the sake of simplicity, let's say April 2007 is who they're telling, hey, you can apply for a visa now. So a lot of people read that, and again, it's very complicated, but a lot of people read that as saying, oh, wow. So that means there's like a 15, 16-year wait if I apply for my brother now. Not worth my time. Well, what the Biden administration is saying here, those people that have those applications that said, hey, I'm willing to wait 13, 14, 15 years, whatever ridiculous amount it is, they're going to open up the opportunity for them to be paroled into the country and get a work permit while they're waiting for that date to actually happen. Whereas right now, you have to wait in your country of origin and can't come in and can't get a work permit. So that's a huge change that's going to benefit, again, the categories that we have here, which are unmarried sons and daughters of U.S. citizens. So when we're looking at immigration forms, always remember son and daughter, they're essentially saying 21 and over. Child, they're saying 20 years of age and younger. So if you're a child and you're a U.S. citizen parent, that's considered an immediate relative. There is no wait, right? So that doesn't change at all. And that's across the board, whatever country you're from. What it means here is, let me give you an example. If there's a mom that's a U.S. citizen, she's from Colombia, she became a U.S. citizen after she gave birth to the child, after the child became a son because he turned 21 years old, and now she's trying to apply to get him over here. Well, there's still a huge wait, right? Let's say December of 2014, she would have to apply before then. If she didn't become a citizen until 2020, then yeah, there's a decade-long or more wait to get her son, who's an adult now, to the country to be with her. What that's changed today is Biden saying we're going to open that up. If you have that approved I-130, proof that you are the mom and you're a U.S. citizen, you'll be able to ask for your son or daughter to be brought into the country while they wait for that time period to go by. Same thing for married sons and daughters of U.S. citizens, brothers and sisters of U.S. citizens, right? Spouses and children of permanent residents. That's a little bit different. That's been current for a little bit here. You can see it's still current down below, right? What about the ones that applied but are residing here in the U.S.? Do they get a permit to stay here? Wonderful question, Liz. Really good question. The announcement today is all related to trying to stop people from coming across the border, right? They didn't give much specifics. Really, all we're seeing right here is just a fact sheet that's been released. In the coming days, they'll release a full page that has more explanation of who they're applying to. And to me, because it's titled New Family Unification, it seems to me that they're gearing it towards people that are already back home. They haven't entered the United States. Now, I do think there's creative ways that we can use this, especially if someone's in removal proceedings, that we can say, hey, it shouldn't be a priority anymore. Look at what you're doing. In theory, we could apply for parole for them to come into the country. So we'll wait to see, and until I give an official answer on that, what exactly they're going to say in this new page that they release, hopefully within the next few days. But for right now, how I'm reading it is that they're saying specifically for people that are still in those countries of origin, they're going to look for a way to screen them and let them into the country. Now, with that said, immigration has used the word parole into the country very creatively in the past. For instance, there's military parole in the place where you're paroled into the country even though you never even came close to the border or left the country. So keep our fingers crossed that hopefully this does benefit those who are also here waiting. But again, the bad thing is that we're only talking about those four countries: El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia. Right? But I always tell people, hey, if you can apply for someone, yeah, it's a 15, 20-year wait, looks like right now, but you never know what's going to change. And this is one of those days I get to smile and say, see, I told you so. I told you something could change. So people from those four countries, I can tell that. People from Mexico, I still can't because it still hasn't changed, but there is some hope, right? If this program keeps going, if it doesn't get challenged, doesn't lose in court, that they could eventually expand it to Mexico and beyond to anybody that's waiting. So it's really ridiculous to have such a long wait period
to get your family members over here. Right. The other positive that they're doing is they're doubling the number of refugees from the Western Hemisphere. And then we're getting down here to talk about another good stuff that they're trying to do. This is pretty creative. Hats off to the Biden administration. Open regional processing centers in the Western Hemisphere to help facilitate access to lawful pathways. And the little that I've read about it, because it just came out a few hours ago, is saying that they're going to tap nonprofit organizations to staff these centers and look into their possibility of applying for refugee status or perhaps as parole like we just talked about right now. So that's pretty creative. And launch aggressive campaigns, increase removals of those without lawful basis to stay. This is one of those punches in the guts, right? Those little words right there. They restarted flights to Cuba, they say in here, and they're looking to double or triple the amount of removal flights that they do every week, right? That, to me, is a punch in the gut. Like, they're looking to remove more people from the country to get those numbers up so that when Biden goes campaigning, he can say X number of hundreds of thousands of people I removed from the country who tried to come into the country. Combat smuggler misinformation, that's still more just propaganda stuff there. Putting money in commercials out there to try to stop that, which is good, but I think it's probably more just a word there than it is things that are actually going to happen. Expeditiously process and remove individuals who arrive at the southwestern border. This is going to be a very interesting one. They've committed to trying to figure out a way to remove people faster, basically, right? They're saying within 24 hours they want to have a credible fear interview scheduled and get those folks processed, and if they don't qualify, get them removed faster, and if they do qualify, get them released faster. All with throwing the magic words in there and access to counsel. That's hard to believe, right? A lot of people that call us and they want to help the family member, we can't find them within 24 hours. To be bluntly honest with you, like, we have no idea. The online system's not working. People aren't answering the phone. It takes a while to simply find somebody. So I do like that it says scheduled within 24 hours, like they're going to schedule it for a future date. Not that they're going to have it within 24 hours, but getting it scheduled and on the books faster, hopefully make it easier for us to find folks and be able to represent people in those hearings, right? Surge additional resources, manage resource needs, and give more money to the border communities. So the good, the bad of the new announcement today: Biden administration getting rid of Title 42, but promising to make life worse for those who are coming across the border. So very, very important. We do have the opportunity here to bring a few more people in lawfully and hopefully stop people from dying and being abused in the process. Still not perfect, still not what we were hoping for completely, but it is a step in the right direction, right? Defensa comunitaria mucho tiempo, si es la verdad. So questions, comments, concerns, in whatever language you want, please put it down. I'm going to switch to the overview in Espanol in just a minute. But that's the announcement today. It did catch me by surprise. I didn't think that they were going to do something as logical as opening a parole process to those that have I-130s approved so quickly. So I'm very happy to see that. Again, it's not huge numbers of people that will qualify and benefit from it, but it is very frustrating when you talk to somebody from Colombia or from one of these countries and you're like, yeah, you have the application, but now you have to wait 15 years, or give or take, right? So that's something that I like to see. What breaks my heart: increase of removals, them bragging about them increasing 2 or 3 times the amount of flights that they're going to do to remove people from the country, and making it more difficult for folks to simply apply for asylum. Right, remember that video from last time? If you haven't seen it, I have another video just talking about how they're saying if you don't come to port of entry, if you don't use the app, if you don't apply somewhere else, then they're going to deny you asylum here in the country. So that's still on the table for the Biden administration. Okay. So yeah, I'm going to switch to Espanol here. And comunidad, lo que estamos hablando hoy es un nuevo anuncio de la administración de Biden sobre qué va a pasar cuando termina el programa el título 42. Que ustedes recuerdan, el título 42 es
una excusa que está usando el gobierno para decir a personas no puede entrar, no puede pedir asilo, no puede pedir nada. Título 42, regresa a su país de origen. Eso va a terminar el 11 de mayo. Muy importante correr la voz, no significa que va a ser más fácil a entrar al país. Y en mi opinión, como un abogado de 13 años, como activista por mucho más de estos años, específicamente en la frontera, yo pienso que va a ser algo más duro para la gente que está intentando entrar al país cuando quite título 42 en vez de como está ahorita. Entonces voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Hoy, si una persona quiere intentar entrar, no ha venido aquí al país, y lo agarran en el desierto y los oficiales dicen título 42, no lo dejan pedir asilo, no dejan hacer nada, que no es todo el tiempo, ¿verdad? Pero si hacen eso y lo mandan para atrás a su país de origen o a México. El siguiente día la persona intenta hacer la misma cosa, lo agarran, lo dicen la misma cosa, título 42, vamos a México. Y lo pueden hacer eso por 7 o 8 días, ¿verdad? Si es lo que es el idea atrás del título 42, que realmente en práctica no está pasando todo el tiempo para las personas que están intentando cruzar. Pero si termina eso, y cuando termine eso, el 11 de mayo, en vez de decir título 42, van a decir, estamos dando una deportación rápido, que usted es prohibido de regresar al país por 5 años y va a ser inadmisible al país si usted quiere arreglar por otra persona en el futuro y no puede aplicar por asilo. Y la segunda vez, si intentas la persona cruzar el siguiente día y lo agarran, lo van a poner probablemente en Tucson, si estás en Arizona, por un cargo federal de entrar al país sin permiso. Y van a dar tiempo en un centro de detención federal. Y si regresa otra vez, le van a dar más días, 15 días, otra vez 30 días, y sigue subiendo el tiempo en prisión. So, van a ser más duro el 11 de mayo en vez de ser más fácil. So, cualquier persona, cualquier coyote, cualquier miembro de la familia que dice, espera 11 de mayo, va a ser mucho más fácil. No, completamente incorrecto. Yo estoy aquí para decir eso con 100% de seguridad. No va a ser más difícil después del 11 de mayo. El opuesto, como puedes ver en este anuncio, está poniendo más recursos, está limitando más la posibilidad de pedir asilo cuando termina el título 42. ¿Ok? So, mucho cuidado. El bueno del anuncio de la admisión de Biden hoy, sí hicieron unas cosas positivas que encantamos ver. No es para todos, pero las cosas positivas que vamos a empezar ahorita es aquí, New Family Unification, significa que si tiene personas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras o Colombia, esos 4 países, si tiene un I-130 aprobado, que está esperando petición de hermano, de mamá o papá, si usted tiene más de 21 años, esas personas que antes los abogados dijeron, pues tienen que esperar 10, 15, 20 años, no hay un beneficio hasta que eso, ese grupo de personas le van a abrir un camino para pedir parole, permiso para entrar al país y un permiso de trabajo mientras que está esperando ese tiempo. Eso es algo muy bueno para personas de esos 4 países. Ojalá funcione muy bien, ojalá no haya demanda en contra de eso y en futuro puedan abrir este camino a más personas de más países, específicamente México, ¿verdad? Porque la fila de México, como ustedes saben, es más grande de los otros países. Aquí es la tabla de las personas de cuándo pueden entrar. Por ejemplo, usamos F4 aquí, hermanos, hermanas de ciudadanos americanos adultos. Ahorita está una línea de espera muy grande, digamos 7 de abril, 8 de abril 2007, están esperando esta aplicación, pero de México tiene que esperar hasta de 2000. Y eso es para todos los países, menos China, menos India, menos México, menos los Filipinas. Y puedes ver que lo de México es tanto más tiempo. Otra ley que tiene que cambiar, otro video del futuro. ¿Okay? Bobby, sí, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Lo que estamos hablando hoy
Es un nuevo anuncio de la administración de Biden que hicieron específicamente hoy en día, diciendo unos cambios positivos, unos negativos, y los negativos sí son muy, muy duros. El positivo es si es de El Salvador, Guatemala, Honduras o Colombia y tiene un I-130 ya aprobado, va a ser un camino pronto para que usted pueda pedir que la inmigración revise su caso y deje que usted entre el país. Es la cosa positiva, ¿verdad? Y también estamos hablando de doblando los números de refugiados de todo el mundo. Y también están abriendo la aplicación, haciendo más grande. Ahorita nada más funciona en la frontera, pero dicen por partes de Central de México también van a tener chance de hacer eso. ¿Okay? Y preguntan, pero solamente si tiene el caso aprobado. So, no tenemos mucho de eso porque acaba de anunciar hace unos pocos horas, pero dice aquí que están creyendo ese programa. Y esas personas que ya tienen aprobado una petición lo pueden dejar entrar. So, si dice ahí already approved, que ya están aprobados, ¿verdad? Pero como siempre, si tiene posibilidad de poner la petición ahorita, sí vale la pena ponerlo. No pienso que hay una razón para que hoy lo manda, porque como usted dice, aquí dice already approved, son más probable van a decir todos que aprobaron antes del 27 de abril 2023 pueden pedir eso, pero de todos modos puede ampliar el programa. So, como yo dije a personas por toda mi carrera de abogado, debes aplicar si puedes porque nunca sabes si va a hacer un cambio en la ley. Ya llegó un poco el cambio de ley para personas de esos 4 países. Deben aprovechar de cualquier país de meter la aplicación porque nunca sabe cuándo va a abrir el programa y va a hacerlo más amplio para personas que ya fueron aprobados. ¿Okay? Personas que tenemos más de 30 años de vivir aquí, con hijos nacidos aquí, desafortunadamente, Bobby, no hay ningún cambio por ese grupo de personas. Ese cambio de hoy y no es justo, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero no es justo. El cambio de hoy es intentando la misión de Biden de parar tantas personas entrar al país en el futuro, ¿verdad? So, ese beneficio está enfocado en personas que están esperando ahí, personas que quieren venir aquí al país. Otro cambio que lo están haciendo es que van a abrir oficinas, empezando, creo que dicen aquí en Guatemala y en Colombia, van a abrir oficinas nuevas que van a estar encargados organizaciones no lucrativas para dar como aviso a personas que quieren venir, explicando el proceso de asilo, explicando el proceso que yo acabo de explicar de beneficios si tiene familias aquí en el país. Y Bobby dice, no hay nada para nosotros, es frustrantemente que no ha aportado un dolor de impuestos, les están dando todo. Muy, muy buen punto, Bobby, y es algo que mucha de la gente están frustrados cada vez que Biden anuncia algo nuevo. Está enfocando en personas que nunca han estado aquí en el país y quieren venir a este país. Yo como abogado, como ciudadano americano, es muy fácil para mí para decir que estoy enojado porque la mayoría de mis clientes no están recibiendo un beneficio. Es un grupo muy limitado, pero a la misma vez, cada persona que puede beneficiar de eso va a ser algo bueno por ellos y sus familias. Pero tiene mucha razón. No es justo que hay tantas personas que pueden beneficiar de una reforma, un permiso de trabajo, y no hay manera que lo hagan eso. Y durante el tiempo de Obama, empujamos mucho a Obama de hacer algo más. Descubrimos cuando él sí hizo algo más, ¿qué pasó? Los republicanos, y perdón dicho porque ya sé que Bobby acaba de poner eso, pero era mi punto antes que leí eso, los republicanos específicamente de Texas y también de Arizona pusieron demanda para parar Obama ampliando el programa de DACA a los papás, recuerda de DAPA, ¿verdad? So Biden tiene el mismo problema. Cualquier cosa grande que él intenta hacer, pues los republicanos de Texas, de Florida, gracias a que Arizona ya no tiene el republicano en poder en esta posición,
pero van a seguir poniendo demandas para parar eso. Pero sí tiene razón, con republicanos antes ganamos una amnistía, que ya tenemos tantos años sin hacerlo. Realmente la culpa de los dos partidos que enfocan más en creciendo su propio partido en vez de hacer lo que quiere Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, y lo que es justo, ¿verdad? Sí, defensa comunitaria dice la misma cosa. Tenemos muchas personas que tienen muchos años aquí y todas esas personas no hay ningún beneficio en este anuncio de hoy, ¿verdad? Sí están anunciando otro cambio negativa para las personas que tienen tantos años viviendo aquí. Lo están diciendo que ya empezaron vuelos a Cuba para deportaciones y van a doblar o ser triple los aviones que tienen cada semana deportando gente. Son beneficios para los que tienen mucha vida aquí, nada. Cosas negativas, más vuelos, porque aquí no están diciendo nada más van a poner en el vuelo a personas que recién cruzó el país. Están diciendo que van a deportar más gente, ¿verdad? Entonces eso puede ser personas que tienen 15, 20 años ya viviendo aquí en el país. Entonces, fuertemente eso es el parte negativo que no me gusta por nada en este nuevo cambio que hicieron Biden hoy. También lo están diciendo que lo va a intentar hacerlo más rápido, las deportaciones, lo va a hacerlo más rápido y como que no estoy de acuerdo, 100% estoy de acuerdo, una reforma migratoria para los que estamos aquí en lo que necesitamos es la cosa más justa para hacer. Siempre yo tengo energía de algo positivo porque yo quiero pensar como positivo siempre en mi vida. Y como estamos esperando algo de DACA, como el cambio del título 42, abre en posibilidad de un cambio. Ojalá podamos ver algo así, pero seguimos esperando el anuncio de hoy. No había nada de beneficios para las personas que ya tienen años viviendo aquí. Pero sí están diciendo que van a intentar hacerlo más rápido, las deportaciones, lo van a hacer más agresivo con las deportaciones, lo van a castigar más a las personas que están entrando. Si conoces cualquier persona que está intentando entrar al país en los siguientes meses, sí es importante que ellos usen la aplicación CBP1, que lo están intentando ampliar, esta aplicación que tiene para pedir cita en la garita, porque Biden sí está intentando hacerlo más duro para los que entran sin inspección, no en una garita. Los que no piden asilo en otro país antes, lo están haciendo mucho más complicado. Y poniendo muchos más recursos en contra de la frontera, ¿verdad? Ahí dice específicamente más dinero, más migración en la frontera, cosas malas, ¿verdad? Sobre DACA no hay nada nuevo. Todavía estamos esperando la respuesta del juez cuando termina el programa y un anuncio formal. No sé por qué está dando tanto tiempo de esperar esa decisión. Él ya tenía su mente, su decisión listo, ya debe publicarlo para que podamos seguir con la vida y hacer más presión en el Congreso por una reforma completa y por papeles 100% por los Dreamers. ¿Okay? Cualquier pregunta, comentario que tiene, póngala aquí. Ahorita estoy en vivo. Si no está viendo en vivo, no se preocupe. Puede poner su comentario o como siempre, mándanos un texto, márcanos al número ahí, 602-910-4040. Por favor, compartir este video para que la gente pueda saber qué está pasando, qué es el nuevo anuncio de Biden. No había mucho en la prensa, no había muchos artículos, no había explicaciones buenas. Y como siempre, yo quiero dar esa información directo del gobierno a la comunidad para que pueda entender bien qué está pasando y qué son los nuevos cambios. ¿Okay? Correr el voz, específicamente personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, cambios positivos bien pronto, si tienes una I-130 aprobado. Sigue con los visas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Y recibimos muchos correos electrónicos, mensajes de todos lados
específicamente de esos 4 países, pidiendo si nosotros podemos ser o buscar patrocinadores por ellos. Supuestamente no podemos, pero si usted está en Estados Unidos y conoce a alguien de esos 4 países, pues debes aprovechar y intentar echar mano y ayudar a ellos, porque si tenemos demasiadas personas que nos marcan cada día pidiendo un sponsor. Entonces, este programa todavía existe. También hoy anunciaron que van a seguir haciendo hasta 30,000 visas o paroles por personas de esos 4 países: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, y cambios para El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, si tiene un Easy Entra aprobado. Quería ver que lo hacen programa por más países como están haciendo por Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, pero es un poco avance que tenemos algo para El Salvador, Guatemala, Honduras o Colombia. Pero como todos están diciendo, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente porque necesitamos la reforma. Claro que sí, mi placer. Gracias por ver y gracias por compartir. Muchas gracias. ¿Okay? Aquí lo hacemos otro video en futuro. Cualquier tema que ustedes quieren, pongan aquí abajo y ojalá ese video sirvió de algo para ustedes, sus amigos, familiares. Pon un like, dame un share y si estás viendo en YouTube, haz subscribe, por favor. Ahí nos vemos, comunidad. Excelente tarde.